Muy buenos días a todos Bitcoiners, sean bienvenidos de regreso a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Hoy es lunes, 1 de febrero y tenemos mucho que cubrir como siempre. En el capítulo de hoy vamos a estar hablando de la saga que se está desarrollando entre Reddit, Robinhood y GameStop en las bolsas de valores de los Estados Unidos y qué ramificaciones pudiera tener estos eventos para Bitcoin y las finanzas descentralizadas. También vamos a hablar de algo que se ha convertido ya en un poco de tradición, lo que es que hay nuevos billonarios en Estados Unidos muy famosos que están saliendo a vocalizar su apoyo por Bitcoin. Vamos a hablar de cómo puede impactar esto en los mercados también. Igualmente vamos a hablar de un nuevo fondo que se listó en la bolsa de Canadá para Bitcoin. Y por último, vamos a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos, la cual reafirmó que tiene el apoyo, que mantendrá su apoyo para todos los consumidores e industrias y negocios en Estados Unidos la semana pasada. Cómo nos puede impactar eso en las semanas y meses que entran. Así que, sin más que preavisar, vamos a entrar a nuestro análisis. Arrancando como siempre hacemos con Bitcoin, vemos que la semana pasada tuvo una semana con bastante volatilidad y bastante volumen, uno de los volúmenes más altos que hemos visto yo creo que a lo largo del año. Vemos que la última vez que tuvimos volúmenes similares fue prácticamente casi hace un año, en marzo, el marzo del año pasado. Como podemos ver, Bitcoin terminó la semana arriba 2,63% a $33,137. La acción de precios fue muy interesante y vamos a estar hablando de un poquito de las dinámicas que dieron pie a toda esta actividad. Sin embargo, vamos a arrancar con uno de los titulares muy importantes que pasaron la semana pasada. Entre ellos, Ray Dalio, quien es un billonario muy famoso en Estados Unidos, publicó una carta de la semana pasada, el jueves, que básicamente se titulaba ¿Qué opino de Bitcoin? Y en la carta, el señor Dalio básicamente menciona que a su parecer, Bitcoin ha tenido éxito al cruzar la línea de ser una idea altamente especulativa que probablemente no va a estar, no va a estar presente en el futuro, a probablemente permanecer o perdurar con el tiempo y probablemente tener algún valor en el futuro. Para que tengan un poquito de contexto, Ray Dalio es el Chief Investment Officer, o sea, dirección de inversiones en Bridgewater, lo cual es el fondo de inversión o hedge fund más grande del mundo. ¿Okay? Como si eso no fuera sido suficiente, el día viernes, nada más y nada menos que Elon Musk cambia su descripción de su perfil de Twitter a simplemente Bitcoin y acto seguido tuitea: en retrospectiva, era inevitable. Esto fue interpretado como un apoyo o digamos una creencia tácita en Bitcoin, y coincidentalmente sus comentarios o su tweet vino justo en minutos luego de otra actividad de mercado bastante importante, lo cual era el vencimiento de las opciones del 29 de enero, de las cuales hemos venido hablando aquí en el calendario económico. El rally de Elon no pudo ser mantenido, ya que una vez que hizo su tweet, entró bastantes personas al mercado y elevaron las tasas de los swaps perpetuos, lo cual indica que hay mucha acción especulativa hacia la subida. Estos swaps perpetuos se elevan cuando entra acción especulativa para los swaps, pero el mercado o el índice no sube proporcionalmente. Entonces, ¿qué sucede? Si las tasas de perpetual swap suben y el mercado spot sube también, esas tasas se nivelan. Sin embargo, cuando las tasas de swaps perpetuos suben, pero el mercado se queda estancado, generalmente los swaps se regresan y las tasas básicamente bajan. Ocurrió lo segundo en este fin de semana y vimos que el rally de Elon pues se hizo un fade al fin de semana y no pudo ser mantenido. Antes de pasar a las otras, aparte del comentario de lo que está ocurriendo en Reddit y en la bolsa de valores de Estados Unidos, ya que esto puede tener muchas ramificaciones para Bitcoin, vamos a tocar en otro último tema muy importante, que fue que un fondo de inversión canadiense que se listó en la bolsa de Toronto completó su listado público la semana pasada
y los 180 millones de dólares que estaban disponibles en sus fondos se invirtieron por completo en un solo día, lo cual es otra señal de que continúa habiendo apetito por Bitcoin en la comunidad inversionista. También vamos a estar hablando, como siempre lo hacemos, de qué nos están mostrando los mercados de las opciones y de los futuros para los vencimientos de febrero y los meses a seguir en nuestra sección de qué tenemos para la semana que entra. Pasando al SP500, vemos que la semana pasada tuvo una semana bastante rocosa, cerrando abajo 3,31% a 3.714 puntos. Vamos a entrar en detalle en qué está pasando con Reddit, GameStop y en los mercados en nuestra sección de tendencias de mercado de hoy, ya que hay mucho que está ocurriendo en ese lado y puede tener ramificaciones muy dramáticas para Bitcoin y los mercados de finanzas descentralizadas. Pero antes de entrar en ese tema tan extenso y verdaderamente tan complejo, vamos a hablar de qué pasó en la data, o sea, qué pasó en los aspectos fundamentales del mercado la semana pasada, aunque hayan tomado, digamos, un segundo plano a todo lo que está ocurriendo con Reddit y GameStop, pero es importante siempre ver qué nos está mostrando la data. Primero, vamos a ver, repasando los comentarios del chairman Powell de la primera reunión que hubo la Reserva Federal de Estados Unidos la semana pasada bajo el presidente Joe Biden. Y básicamente, recapitulando parte de los comentarios más importantes, Powell reafirmó enfáticamente el compromiso de la Reserva Federal para alcanzar el empleo completo, o sea, eliminar el desempleo o traer el desempleo a sus niveles mínimos históricos. También reconoce que los sectores de ingresos más bajos en la comunidad o en la economía de Estados Unidos han sido los que han sido más afectados por los eventos de la pandemia, apuntando que los hispanos y los afroamericanos han sido afectados desproporcionalmente relativo a otros sectores de la economía. También la Fed está al tanto de que el mercado de los bienes raíces en Estados Unidos ha realizado una recuperación prácticamente completa, pero lo mismo no puede ser dicho para las industrias de manufactura y otro tipo de servicios. Esto prácticamente nos da una pequeña pista de que la Fed quiere o necesita mantener un dólar más débil para hacer su manufactura local o doméstica más competitiva en los mercados internacionales. La Fed también básicamente habló de la compra que tiene de los bonos para básicamente tocar en la preocupación que tienen ciertos inversionistas acerca de las expectativas de inflación con respecto a los bonos. La manera en que la Fed mantiene las tasas de interés de los bonos bajas es comprando esos mismos bonos para mantener la tasa requerida baja, digamos, y para mantenerla de que no suba, mantenerla in check en ese nivel. Lo reafirmó enfáticamente que no va a parar sus compras de bonos, piensa que es muy temprano para ni siquiera estar conversando de dejar de comprar este tipo de bonos, así que esto debería ser bien tomado o una seña de buen agüero para el sector de manufactura en Estados Unidos, al igual que los precios de commodities. Y con respecto a la inflación, la Fed dijo que no van a apresurarse a tomar acción, incluso si ven brincos de inflación, porque piensan que estos pueden ser transitorios. Incluso si estos brincos de la inflación sobrepasan el 2%, la Fed reafirma que la meta de ellos es tener un 2% en promedio a largo plazo. Así que si sube por encima de 2, no van a tener ninguna presión o premura de tratar de básicamente traerla de regreso o que no exista. Ellos quieren inflación. Por el lado de las ganancias corporativas, tenemos que Apple reportó la semana pasada y sus ventas sobrepasaron 100 mil millones de dólares en el cuarto, por primera vez en la historia, con las ventas de Apple arriba 21% año tras año. Apple no dio guidance o expectativas del próximo cuarto, ya que no lo ha hecho desde que empezó la pandemia. De punto interesante, Tim Cook menciona que la falta de tiendas ha golpeado la venta de wearables como lo son los AirPods. Así que interesante ver si esto afecta a otras empresas en industrias similares. Por último, también tenemos que Tesla reportó ganancias bastante impresionantes, aunque tuvo más facturación de lo esperado. Las ganancias netas estuvieron un poco por debajo de lo que pedían los analistas. Sin embargo, es interesante ver que estos darlings del mercado, como lo son Apple y Tesla, continúan
poniendo números bastante impresionantes desde el punto de vista de facturación y ganancias, incluso en el contexto que tenemos en la economía. Por último, también parece estar mermándose una pelea o una batalla legal entre dos titanes como lo son Facebook y Apple. Y la pelea parte en base a ciertas mejoras o ciertos cambios al sistema operativo que Apple quiere hacer para su sistema operativo iOS 14. Si esta pelea continúa desarrollándose, puede llegar a una gran batalla legal entre dos titanes del mercado, lo cual podría poner presión en el sector FANG, que son acciones como Facebook, Amazon, Netflix y Google. Así que algo que tener en mente mientras transcurre esta semana. Pasando por el oro, vemos que incluso con el trasfondo positivo de los comentarios de la Reserva Federal y todo lo que está ocurriendo en los mercados capitales, el oro no pudo tener una semana ganadora y cerró la semana pasada abajo 0,44% a $1,846 por onza. Interesantemente ver aquí que en este mismo periodo el índice del dólar, que esta es la semana pasada del dólar, tuvo una subida del 0,38%, muy parecido al mismo monto que tuvo la baja en oro. Esto puede haber sido una de las razones por las cuales oro no pudo conseguir, digamos, un poco más de ascenso, y aunque la Fed esté buscando abiertamente por inflación y también está avisándole a la economía que va a mantener las tasas de interés bastante bajas. Esto debería ayudar al oro en el futuro cercano. Así que es importante, digamos, ir comparando cómo es el performance del oro hacia el alza relativo a Bitcoin, ya que estamos viendo bastante narrativa acerca de Bitcoin y oro como comparativos, y puede ser que haya un costo de oportunidad percibido en los portafolios de oro contra Bitcoin. Así que siempre es importante ver cómo están relativamente actuando oro y Bitcoin. Pasando al índice de FTX de DeFi, vemos que cerró otra semana monstruosamente positiva, arriba 11% para la semana, incluso en un trasfondo cuando Bitcoin subió bastante poco, e incluso en un trasfondo cuando Ethereum estaba bajando. Los eventos que están ocurriendo en los mercados capitales en Estados Unidos tienen ramificaciones o implicaciones muy importantes para Bitcoin y para las finanzas descentralizadas. Los mercados capitales en Estados Unidos han sido percibidos como libres y justos globalmente por muchísimo tiempo. Y por la primera vez en muy largo tiempo, el concepto del libre mercado está siendo cuestionado por la narrativa global. Al parecer, estamos en las etapas a los comienzos de una etapa de donde puede venir un cambio de narrativa bastante significativo para las finanzas descentralizadas. En la raíz de todo esto es que los sistemas centralizados que están diseñados, los sistemas centralizados que DeFi quiere reemplazar, están siendo correctamente cuestionados. La acción de precios es muy clara en el sector. Bien sea especuladores a corto plazo o personas que tienen pensamientos a muy largo plazo, continúa habiendo curiosidad intelectual y demanda por los activos en este sector. Esto pudiera actuar posiblemente como un viento de cola para todo el sector de DeFi en los meses a seguir. En la sección que continúa, en las tendencias de mercado, vamos a estar hablando con mucha profundidad de qué es lo que está ocurriendo en el mercado y por qué se están creando, digamos, estas preguntas y por qué se está creando esta curiosidad hacia otras plataformas descentralizadas. Ok, y en nuestra sección de tendencias de mercado del día de hoy vamos a estar hablando de la saga que actualmente se está desarrollando entre Reddit, GameStop, Robinhood y la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Vamos a hablar de cuáles son los hechos, cuál es la percepción y cuáles son las implicaciones de todo esto. Para arrancar, durante la semana pasada hemos visto un cambio dramático en los eventos que han estado teniendo lugar en la Bolsa de Valores de Estados Unidos alrededor de GameStop y Robinhood y Reddit. Tomando en consideración cuántas personas han sido afectadas, cuántas personas todavía están sumándose a la causa y las reacciones y señales enviadas tanto por reguladores como por políticos,
si sumas esas tres cosas, podríamos muy bien tener un momento de cambio en la percepción de los mercados americanos de capitales. Para verdaderamente entender cómo esto puede desarrollarse en algo mucho más grande que GameStop, es importante desglosar los eventos y quién está siendo afectado. Para hablar de esto, vamos a dividirlo en tres secciones. ¿Qué cree la gente que ocurrió? ¿Qué creen los expertos que ocurrió? ¿Y cuáles son las implicaciones de todo esto? Primero, vamos a hablar de qué cree la gente. Vamos a hablar un poquito de qué ocurrió. Como pueden ver en el artículo que tienen detrás de mi pantalla, ha habido una movida bastante importante de básicamente cuestionamiento en Robinhood y Citadel en base a de los eventos recientes que han ocurrido en GameStop. Para resumir un poquito qué ocurrió, el día jueves, en lo que fue un día de volumen bastante bajo para GameStop, el broker de acciones Robinhood y otros brokers o plataformas para hacer trading de acciones colocaron restricciones en la compra de las acciones de GameStop y algunas otras acciones que estaban muy populares ese día. Durante ese día, como podemos ver acá en la gráfica, GameStop, vamos a abrirlo en el diario, durante el día que se colocaron las restricciones, que fue este día, GameStop se movió desde un nivel bajo mínimo de $112 por acción hasta un alto máximo de $483 por acción. Durante ese tiempo y con tantas personas estando involucradas en esta acción, básicamente los clientes estaban atrapados sin poder comprar o vender durante estos brincos enormes en precio, queriendo decir que los inversionistas que estaban en estas plataformas vieron ganancias exorbitantes, al igual que pérdidas exorbitantes en el mismo día sin poder hacer nada. Y muchas veces la plataforma les cerró las posiciones básicamente en los puntos máximos bajos a muchos de estos usuarios, lo cual llevó a muchísima, puede catalogarse como furia de los usuarios en las redes sociales, al igual que en la media tradicional. Vamos a hablar un poquito de las reacciones que estaba teniendo las personas a esto. Aquí podemos ver aquí en este tweet que tiene 61,000 likes, que dice: Robinhood aparentemente le está vendiendo las acciones a sus clientes por su propio bien. Abajo el comentario, 13,000 likes. Están vendiendo las acciones automáticamente. Aquí tienen un mensaje de un cliente al cual le vendieron sus acciones de GameStop automáticamente. La noticia generó, como hemos mencionado, furia a través de las redes sociales, al igual que en la media tradicional. En Twitter habían celebridades y políticos de todos los lados, básicamente reclamándole a Robinhood y reclamándole a Wall Street. Otro importante fue este aquí de David Portnoy, que retuiteó Tucker Carlson de Fox, básicamente hablando aquí bien del Reddit Revolution, y este tweet tiene 110,000 likes. Incluso el senador republicano Ted Cruz retuiteó a la Congresswoman Alexandra Ocasio-Cortez en acuerdo con su tweet, lo cual es algo que no se ve muy comúnmente. El tweet de Alexandra Ocasio-Cortez reclamaba que era necesario entender o saber más acerca de la decisión de Robinhood de bloquear a sus inversionistas de comprar la acción cuando los hedge funds todavía podían comprarla y venderla libremente. Aquí tenemos, como te digo, concuerdos de un senador republicano y una congresista demócrata. Para hacer los asuntos incluso peor, Citadel, quien es, vamos a buscar aquí aquí está el titular que involucra a Citadel y Robinhood. Citadel es un conglomerado gigante de servicios financieros que está basado en Chicago y es una de las fuentes de ingresos de Robinhood más grandes. Adicionalmente, esta misma firma Citadel le inyectó billones de dólares a Melvin Capital, uno de los fondos que tenía una de las posiciones cortas enormes en GameStop. Vamos a buscar aquí la inyección de capital. La inyección de capital fue de Steve Cohen y Point72, al igual que Citadel. ¿Qué ocurre? El CEO de Citadel, Ken Griffin, se ha vuelto muy rápidamente en el malo de la película
para la comunidad de inversionistas americanos. Y el otro que les mencionamos también, el Point72 y su CEO Steve Cohen, han tenido que aparentemente irse de Twitter debido a las amenazas que han recibido de la comunidad. Así que, bueno, adicionalmente tenemos aquí que Melvin Capital, la firma que le habíamos mencionado que tenía esta posición corta en GameStop, perdió el 53% de sus activos en enero, añadiendo en el artículo que Melvin había arrancado el año con 12,5 mil millones de dólares y ahorita actualmente maneja un poquito más de 8, pero que esos 8 incluyen los 2,75 mil millones de fondos de emergencia inyectados por Citadel y Point72. Queriendo decir que, wow, ha tenido una baja casi de 6 mil millones de dólares si no consideramos esa inyección nueva de capital. Eso básicamente resume la percepción que tiene la gente. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué piensan los expertos que ocurrió. Si abrimos artículos como este artículo del Wall Street Journal, nos explican que, bueno, las razones de la dinámica de mercado por la cual esto ocurre. Vamos a, digamos, desglosar un poquito qué explican este tipo de artículos y qué explica la teoría de los expertos. Hay bastantes artículos, como ya les menciono, que básicamente hablan de la estructura y de las dinámicas de mercado que llevaron a que Robinhood y otros brokers pusieran restricciones en ciertas acciones. Para, digamos, desglosarlo un poquito y hacerlo simplificado, cuando un cliente en una de estas plataformas como Robinhood hace una compra de una acción, Robinhood, el stockbroker, básicamente hace el mismo trade con su clearinghouse, pero ese trade no se formaliza hasta dentro de 2 días luego de que se haya realizado. ¿Qué quiere decir? Que mientras que el cliente compra la plataforma por Robinhood y Robinhood hace la compra en su broker dealer, desde ese momento hasta que transcurren los 2 días, Robinhood le debe efectivo a su clearinghouse y su clearinghouse le debe acciones a Robinhood. ¿Qué ocurre? Cuando entra un rush enorme de personas nuevas que quieren comprar una nueva acción, esta deuda que tiene Robinhood o el broker con su clearinghouse aumenta a niveles exorbitantes. Si la plataforma como Robinhood les ofrece también la opción de darles créditos para extender mayores compras, esto resulta que el problema se multiplique o empeore. Si el broker no puede proveer más efectivo a su clearinghouse para mantener ese margen, el clearinghouse no le permitirá que continúe acumulando deuda. Por ende, no le permitirá que compre más acciones. Al no poder comprar más acciones, Robinhood no puede comprar más acciones sus clientes. Para resolver este problema, Robinhood muy rápidamente levantó $1.000 millones de capital de sus inversionistas y los colocó como margen adicional para poder reactivar las compras, ¿verdad? Ok, ya vimos lo que siente la gente y ya vimos lo que dicen los expertos. Ahora, hablemos un poquito de qué son las implicaciones de esto. Las implicaciones son muchas y potencialmente pueden tener bastantísima importancia. Hablemos un poquito de qué ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que hay millones de americanos que han perdido dinero. Y la percepción de estos americanos es que la estructura de estos mercados está diseñada para proteger a las firmas más grandes y la estructura del mercado a expensas de o al costo de los inversionistas del día a día, los inversionistas americanos retail, del pie. La gente está muy molesta y los políticos pueden sentir la molestia de las personas. Millones de americanos significan millones de votos y $1.000 millones muchas veces significan muy pocos votos. En una nota personal, yo he visto algo relativamente similar ocurrir o una dinámica relativamente similar ocurrir en mi vida. Mientras Chávez estaba básicamente desatando su autoritarismo en Venezuela y expropiando compañías en televisión mientras la gente aplaudía cuando las expropiaba, había muchos expertos que estaban escribiendo, hablando y publicando acerca de cómo esto llevaría a Venezuela a un acantilado económico y eventualmente a su fin. Sin embargo, lo que la gente percibía en la calle era un boom económico.
no por las acciones de Chávez, sino por los absurdos aumentos en los precios del petróleo. Mucha gente trataba de gritarle a los cuatro vientos de lo que estaban percibiendo era a razón del petróleo. Pero no importaba. No importaba cuántas veces se lo dijeran. Lo único que importaba era que la gente veía que el autoritarismo estaba corriendo. Chávez básicamente estaba desarrollando su plan de una forma atropellando a todos los restos de los sectores de la economía y la población. Sin embargo, lo que la gente percibía era que él estaba haciendo todo esto y que su situación financiera personal estaba mejorando. Aunque las dos no tuvieran nada que ver, no importaba. La presidencia o digamos el liderazgo de Chávez no se cuestionaba porque la gente percibía que estaba haciendo un buen trabajo. ¿A qué nos lleva esto? A esto nos lleva a que las políticas son acerca de percepción. Millones de americanos perdieron muchísimo dinero por un grupo de personas con mucho capital que fueron capaces de proteger sus activos y digamos, tomar breaks y reposicionarse con el pretexto de que estaban protegiendo la integridad de los mercados. Esta situación es muy difícil para los políticos, ya que van a tener tremenda presión de su población para actuar. Desde David Portnoy hasta los gemelos Winklevoss, desde Fox hasta CNN, la media tradicional está all over, como dicen en Norteamérica, Robinhood, Citadel y cualquier fondo que haya tenido algo que ver con esto. Si le sumas a todo esto el hecho de que los Estados Unidos ha venido actuando en un trasfondo político bastante polarizado y que este evento parece haber, así una chispa de unidad entre el campamento republicano y el demócrata, con personas como desde Ocasio-Cortez hasta Donald Trump Jr., desde Ted Cruz hasta Ro Khanna, estando de acuerdo, es muy probable que habrá una audiencia en el Senado o en el Congreso con la gerencia de Citadel y de Robinhood, y los ojos del mundo estarán en esa audiencia. El ganador real de todo esto pueden ser los mercados descentralizados de finanzas, empezando con Bitcoin y pasando por las finanzas descentralizadas e incluso hasta security tokens. Los políticos van a tratar de restaurar la fe de la gente de Norteamérica o de su pueblo de América en los mercados capitales. Y mucho va a depender de las acciones que tomen en las próximas semanas. Y como siempre, los dejamos con qué podemos esperar para la semana que viene. La semana pasada, en medio de toda la drama y la saga de Reddit y GameStop, Elon Musk, uno de los businessmen más influenciales de nuestra época y del mundo, cambió su descripción de Twitter a simplemente #Bitcoin y le tuiteó a sus más de 44 millones de seguidores que en retrospectiva era inevitable. El hecho que las estructuras de mercado centralizadas estén siendo cuestionadas al mismo tiempo que billonarios alrededor del mundo le están dando su aprobación o su validación a Bitcoin puede ser una fuerza de cambio muy poderosa. Musk y Dalio no van a ser los últimos 1000 millonarios que van a básicamente hablar de su apoyo o de sus creencias en Bitcoin. Desde Bridgewater hasta BlackRock, desde Guggenheim hasta Fidelity, Bitcoin ha entrado ya francamente en lo que es el establishment financiero de Norteamérica. La próxima parada podrían ser fondos soberanos y bancos centrales. En los mercados de capitales de Estados Unidos probablemente van a seguir siendo manejados más por la dinámica de Reddit y de GameStop que por la Reserva Federal o por las ganancias corporativas. El hecho de que haya fondos muy grandes que han tenido que tomar muchas pérdidas con sus posiciones cortas también los forzará a cerrar ciertas de sus posiciones largas, lo cual podrá mantener presión en los índices de Estados Unidos. Esto lo vimos la semana pasada, ya que hubo buenas noticias del Fed, buenas ganancias, pero el índice cerró negativo, en gran parte dada a las dinámicas por lo que está ocurriendo de los long-short positionings. Esta tendencia de los fondos teniendo que vender sus posiciones buenas porque sus posiciones cortas están perdiendo, puede que continúe si el mercado continúa poniendo presión en todo lo que tiene una posición significativa de gente que está corta la acción.
Según lo que se lee en Reddit, la próxima víctima, digamos, de estos inversionistas parece ser La Plata, y puntualmente en el fondo que es transado en la bolsa de Estados Unidos bajo el ticker SLB. En el punto de las opciones de Bitcoin tenemos que hay actividad bastante decente en los niveles de 40.000 para los vencimientos del 12 y 26 de febrero. Igualmente en los futuros de Bitcoin, en el CME, vemos que la curva de los futuros se está aplanando un poquito desde mayo a junio en los niveles de 36.000. De nuevo, son niveles importantes que tener en mente, ya que estamos entrando en una semana que probablemente será de muchísimo volumen. Y como siempre, pues los mantendremos al tanto de todas las informaciones relevantes a través de la semana por nuestras redes sociales @hodlwithleden y aquí mismo a través de su calendario económico de Bitcoin. Si aprendieron algo hoy, los invito a que le den like al video y se suscriban a nuestro canal. Si todavía no son clientes de Leden, los invito a que visiten leden.io y aprendan cómo pueden estar ganando 12,25% anual en sus USDC y 6,10% anual en sus Bitcoin. Muchas gracias a todos, que tengan una tremenda semana, los quiero mucho y nos vemos el lunes que viene.